explica acá, no sé por qué no me guarda esto. La varianza se calcula de la siguiente forma. Tenemos la fórmula. Sí, la sumatoria desde igual 1 hasta acá de MI de la media. Perdón, solo estoy arreglando algo acá. Elevado al cuadrado multiplicado por FI. Dividido la sumatoria desde igual 1 hasta acá de FI menos 1. En esta parte habíamos indicado que la fórmula nos indica a nosotros o nos guía para realizar el proceso, el procedimiento. Y para este caso lo que generalmente se hace es una tabla, es un cuadro. ¿Cuántas columnas debiéramos de realizar para obtener una varianza con datos agrupados? Nosotros lo podemos determinar a partir de los pasos que necesitamos para calcular esta varianza. Y habíamos indicado que podríamos decir, bueno, una columna puede ser para la marca de clase, ¿sí? Otra columna podría ser para la marca de clase menos la media. La tercera columna podría ser la tercera columna dentro de lo que ahorita vamos indicando. Ya la marca de clase menos la media, pero elevando ese valor al cuadrado. Y la última columna, ya este dato, que es la marca de clase menos la media elevado al cuadrado, multiplicada por la frecuencia absoluta para cada uno de los intervalos. Y al final, como la fórmula dice la sumatoria, pues eso es lo que explicábamos al inicio, ¿verdad? Que esta notación de sumatoria para eso nos servía, para indicar qué es lo que tenemos que hacer con esto. Esa es una sumatoria de todo lo que está adelante. Al final, pues, una tabla con 3, 4 columnas es la que tendríamos que realizar. Ustedes podrían aplicar la fórmula solo en una columna, ¿verdad? Si ustedes así lo consideran, creo que no habría mayor inconveniente. Sin embargo, yo considero que sí es mejor ir realizando las columnas paso por paso, porque eventualmente, al cometer algún error o alguna situación que no esté bien y que podamos identificar, la podríamos ver, sí, o identificar también en alguna parte de esas columnas. Por eso sería, creo yo, lo más conveniente. Al final tendríamos una tabla de esta naturaleza. La vez pasada habíamos explicado que esto es un grupo bueno, decíamos que partíamos siempre de este grupo de datos, ¿verdad? Que para este caso es la estatura de un grupo de estudiantes de la carrera de médico y cirujano en el 2011, ¿verdad? De la USAC. Sí, de ahí se obtuvieron esos datos. A partir de eso, de acuerdo a la fórmula, entonces, jóvenes, si vamos a calcular la varianza, necesitamos obtener la marca de clase. Como nosotros partimos siempre de la variable, ¿sí? La que estoy marcando acá, y luego de la frecuencia, que de ahí tendríamos que partir, ¿sí? Hablemos de un examen, por ejemplo, ustedes tendrían que tener esas dos columnas, como siempre lo hemos realizado. Bueno, pero en la práctica ustedes tendrían que arreglar toda la tabla, partiendo de qué, para este caso, partiendo de los 190 datos que tenemos ahí, o sea, con 190 datos, empezar a organizar los datos en la tabla, calcular K, calcular W, y estructurar los intervalos. Para este caso son 8 intervalos los que tenemos acá, con una W o I, una amplitud de 5, ¿verdad? Que eso es lo que vemos ahí, pero eso se supone que los tuvieron que haber calculado. Luego de eso, bueno, calculamos
las medidas de tendencia central, creo yo, que es lo que tendríamos que hacer. Y en este caso, jóvenes, tuvimos que haber ya calculado la media. Y eso lo vamos a retomar acá, pero de una manera muy general, porque la vimos en la parte de las medidas de tendencia central y vamos a utilizar los mismos datos que utilizamos para explicar esa parte de las medidas de tendencia central, cuando nosotros estuvimos hablando y calculando, determinando la media, la moda y la mediana. Bien, a partir de estos datos, entonces, de acuerdo a esto, necesitamos la marca de clase. Por eso elaboramos una columna, ¿sí? Con estas. Vamos a cambiar. Sí, con estas. Eh, una columna con cada una de estas medidas. Para este caso, la marca de clase. Ustedes se recuerdan que la marca de clase es el promedio de la sumatoria del límite inferior más el límite superior de cada uno de los intervalos dividido entre 2. Eso miren, pues, si nosotros ya calculamos una medida de tendencia central, esto necesariamente ya lo tuvimos que haber calculado, porque esto lo necesitamos para determinar una media, ¿sí? Entonces, para esto vamos a necesitar, bueno, calcularíamos la marca de clase o el punto medio, que para el caso del primer intervalo sería 1.50 más 1.54 dividido entre 2. ¿Sí? 1.52. Si ustedes gustan, lo van verificando, jóvenes. Para el siguiente intervalo, 1.55 más 1.59 dividido entre 2. De esta manera, en el caso del tercero igual y el cuarto, para cada uno de ellos, la marca de clase, para el caso del tercero es 1.62 y en el caso del cuarto acá 1.67. Vamos a llegar hasta ahí. Luego, acá, esto lo voy a hacer algo. Aquí. Luego, la siguiente columna, ¿sí? ¿Qué sería? Perdón. A ver. Bueno, solo estoy poniendo el símbolo. Perdón, jóvenes. O sea, no sé por qué de alguna manera, por ahí debe de estar. Sí, aquí está. Aquí lo estoy viendo, que aquí estaba, pero no lo había identificado. Bueno. Bien. Eh, para la siguiente columna sería la marca de clase, ya la tenemos acá, ¿sí? Menos la media. Ahora, acá, como dije anteriormente, tuvimos que haber obtenido la media. Y, solo para ir recordando, jóvenes, porque para no regresar a la presentación de las medidas de tendencia central, pero vamos a ver acá que, ¿se acuerdan ustedes que la media la calculábamos de esta manera para datos agrupados? ¿Sí? La media se obtiene como la sumatoria desde igual 1 hasta acá de MI por FI. Por eso yo les decía a ustedes que en el cálculo previo a las medidas de tendencia central, la marca de clase la tuvimos que haber obtenido. Sí, esa columna ya está. Muy bien. Multiplicado por su frecuencia, dividido la sumatoria desde igual 1 hasta acá de FI, que es al final el tamaño de la muestra o el número de frecuencias que nosotros tenemos. Rápidamente, bueno, lo voy a incluir porque eso lo vuelvo a repetir, lo hicimos en su momento. Pero teníamos este grupo de datos, la estatura, el número de estudiantes, que son los mismos datos, calculábamos la marca de clase y luego, pues seguíamos, ¿verdad? Con el procedimiento para calcular la media con estos datos, siempre como datos agrupados. Y agregábamos la columna de la marca de clase o MI, ¿verdad? MI, multiplicado por P, ¿verdad? Que
perdón, FI. Para este caso, entonces, tuvo que haberse realizado de la siguiente manera. Solo esto, jóvenes, es para recordar. Sí, porque el tema ahorita es cálculo de la varianza, pero necesitamos, vuelvo a repetir, la media. ¿Qué hicimos en su momento? La marca de clase por su frecuencia, que en este caso la marca de clase, ese es el valor que tenemos acá, ¿sí? Multiplicado por cada una de las frecuencias que tenemos ahí, o sea, la frecuencia en I, que para este caso, si la marca de clase eh, acá es 1.52 y su frecuencia 12, ¿sí? 1.52 por 12, 18.24. Para cada uno de ellos, la sumatoria nos da este valor, ¿sí? Y tenemos ese valor dividido entre 190. Bueno, como la fórmula dice eso, ya tenemos ahí los valores al final. Entonces, lo que tenemos es que la media, ahí, perdón, la media es igual entonces a este valor de 320.90 dividido 100, 190. Y entonces el valor de media es 1.69. Ese valor, ahorita lo vimos y prácticamente lo empezamos a calcular así de una manera muy, muy general, solo para recordar. Acá tenemos esa media. Volvemos entonces a la parte de la, acá a la parte del, acá ¿sí? Y entonces, eh, acá, como ya tenemos la media, ¿se acuerdan ustedes? Es 1.69. La marca, de acuerdo a la siguiente columna, tenemos la marca de clase, ¿sí? Que es 1.52 menos la media, que es 1.69. Sí, si quieren lo van haciendo jóvenes. 1.52, 1.52 menos 1.69 es igual a menos 0.017, ¿verdad? Que ese es el valor que les tendría que dar para cada uno de ellos, porque es la columna que tenemos ahí para cada intervalo. Marca de clase para el siguiente sería 1.57 menos 1.69, porque eso es lo que indica esto. El valor sería 0.12. Para el tercero, 1.62 menos 1.69.07. Para el siguiente, 1.67 menos 1.69 es menos 0.02. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para cada uno de los valores. Con eso tenemos esta columna acá, que sería la marca de clase menos la media. La tercera, la siguiente columna, ¿verdad? De acuerdo a lo que tenemos acá, sería la marca de clase, o sea, ese valor de marca de clase menos la media que tenemos elevado al cuadrado. Para este caso, entonces, como lo que tenemos acá es esto, sería punto 17 elevado al cuadrado. Sí, ustedes mirarán que la varianza es un valor positivo, ¿verdad? Y aquí es donde se nos vuelve positivo, a pesar de que las diferencias son negativas, pero elevadas al cuadrado. Acá ya se nos convierten en valores positivos. Y entonces, si este valor, cada uno de estos valores los elevamos al cuadrado, ¿sí? Acá los valores correspondientes serían estos que tenemos acá, punto 17 elevado al cuadrado es 0.0289. Punto 12, o sea, 0.12 o menos 0.12 elevado al cuadrado es 0.0144. Para el caso del tercero, menos 0.07
elevado al cuadrado, ¿sí? Es, perdón, acá tengo algo que voy a hacer, acá, ahí está. Es 0.0049 y de esta manera igual, ¿verdad? Tenemos ya la siguiente columna. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría este valor obtenido acá, multiplicado por las frecuencias, porque es la frecuencia en I, y la frecuencia es esta, ¿verdad? Para el primer intervalo, ¿sí? Para este caso, entonces, si multiplicamos 0.0289, sí, ahorita le doy la palabra a Ronnie, 0.289 multiplicado por 12, el valor correspondiente sería 0.3468, que sería el valor que tenemos ahí, ¿verdad? De la marca de clase menos la media elevado al cuadrado, multiplicado por la frecuencia. Y eso serían cada uno de estos valores. Con eso tendríamos la siguiente columna. Sí, pregunta Ronnie, y después Osvaldo y Luis Buen día, Pinto. ingeniero. Sí, buen día. Tenía duda con la media porque no me da. Aquí tengo la fórmula. La media es la sumatoria de frecuencias dividido el número de datos, pero no me da menos 0.17. Si pudiera explicarme cómo o qué números o qué datos tomó. Ah, bueno, A mí no me vaya, da, por favor, disculpe. vaya, está bien. Fíjese que acá lo que tenemos acá, por eso indicaba que acá, acá voy a poner algo. X. No sé si valga la pena poner esto acá, pero bueno, acá solo voy a hacer algo acá, jóvenes. Bueno, fíjese que o sea, solo quiero componer esto aquí, jóvenes, porque no mucho por cuestión de presentación, a veces acá, bueno, ahí está. Miren, lo que sucede, lo que sucede acá es que la fórmula dice bueno, que primero necesitamos la marca de clase, ¿no? La marca de clase la obtenemos acá. Sí, esa es la marca de clase. De acuerdo a la fórmula, dice que necesitamos, para resolver la fórmula, ¿sí? Pero para cada uno de los intervalos, es que vamos a restar a la marca de clase del intervalo. Por eso ese desde I igual 1 hasta acá, desde el primero hasta acá. ¿Sí? La marca de clase del intervalo 1 menos la media que ya la tuvimos que haber calculado. Por eso yo les dije a ustedes que la tuvimos que haber obtenido y lo hicimos de una manera muy, muy rápida con estos datos. Al final teníamos la fórmula para la media. Y es que yo se los dije un poco rápido porque esto lo calculamos cuando calculamos y determinamos y estuvimos compartiendo la obtención, la determinación de la media, la moda y la mediana para datos agrupados. Acá lo que teníamos es esto, ¿sí? Para calcular la media se obtiene con la marca de clase, la sumatoria de cada uno de los valores de marca de clase por frecuencia en I, o sea, por cada una de las frecuencias de los intervalos, sumamos, ¿verdad? Con todos los intervalos. Por eso está la fórmula de esa manera, sumatoria, les digo.
¿Qué hacemos entonces acá, de acuerdo a esto? Bueno, 18 acá, marca de clase es 1.52 para el primero por su frecuencia, que es 12. Y ahí tenemos todas estas frecuencias, ¿sí? Y la sumatoria de la frecuencia, sumatoria de las frecuencias, resulta ser 320.90. Pero la fórmula para la media dice que esto que está acá, que es esta parte, está acá, que el total o su sumatoria es 320.90, hay que dividirlo dentro de la sumatoria desde igual 1 acá de FI, y eso es el tamaño de toda la muestra, o es la sumatoria de de todas las frecuencias. Lo que tenemos en cuestión de frecuencias es esto, 190, porque es la sumatoria de todas estas frecuencias. Al final, entonces, ¿cómo calculábamos la media? La media se calcula como dividiendo 320.90, que es este valor de sumatoria acá, dividido 190, que es en todas las frecuencias. ¿Cuál es ese valor? Es 1.69. Ese es el valor de media de esa distribución. Ese es el valor de media de esa distribución. Para la determinación de la varianza, nosotros necesitamos nuevamente ver que en la fórmula dice que debemos de obtener una columna en la cual incluyamos la marca de clase menos esa media, esa diferencia de media. Por eso es que la varianza, fíjense ustedes que la varianza es como concepto, es la variabilidad o la dispersión que existe de cada uno de los datos con respecto a su valor promedio o a su valor de media, ¿ya? Y aquí lo podemos ver cuando a cada valor de punto medio le restamos su media, ahí estamos sacando como que esas dispersiones que hay para cada uno de los intervalos, ¿sí? Ahí estamos haciendo eso. Por eso, y decía que la varianza es como el promedio de todas esas, de todas esas desviaciones que hay, de todos los intervalos que hay, o sea, de toda la distribución. Entonces, al final, ¿qué hacemos para obtener este valor? MI, que es la marca de clase, que es para este intervalo, es 1.52 menos su valor de media. Y el valor de media es 1.69. Ese es este valor que tenemos acá, ¿sí? Es ese valor de 1.69 que previamente se pudo haber calculado. Supongan ustedes que en un examen se les pide con los datos siguientes. Son los pesos de tumores malignos de determinados pacientes, ¿sí? En el hospital tal, en el año 2018. Y se presenta la tabla, una tabla con los valores de la variable y las frecuencias. De ahí tendrían que partir ustedes, ¿verdad? Para no ponerle la cantidad de datos, porque podría ponerse si estamos hablando de 60 datos, de una N de 60 datos, o una N de 80, los 80 datos ahí, ustedes tendrían que empezar a organizar los datos y estructurar su tabla y los intervalos, calcular K, calcular W. Vamos a partir de que ya se le presentan esos valores de intervalos, o sea, ya he estructurado los intervalos con sus frecuencias correspondientes. Bueno, si se les pide, calculen con esos datos entonces las medidas de tendencia central y de dispersión. Bueno, es que primero tendrían que calcular las medidas de tendencia central. ¿Cuáles? La media, la MOA, la mediana. Y si se le pide, calcule la varianza, necesariamente primero se debe de calcular la media, porque la vamos a necesitar para el cálculo de la varianza. O sea, aquí no podemos jalarnos un dato, perdón por la expresión, ¿sí? Este 1.69 vimos que se obtuvo calculando la media como medida de tendencia central para datos agrupados con estos datos.
Y yo se los hice, lo calculamos ahorita ya 2 veces, pero en su momento lo hicimos un poquito más detallado, ¿verdad? Porque era el tema que nosotros estábamos desarrollando en ese momento y el que estábamos viendo, ¿ya? Pero para recordar, entonces, la media previamente calculada a partir de datos agrupados con estos valores que tenemos acá es de 1.69. Entonces, 1.52, que es la marca de clase de acuerdo a esto que está acá, que estoy marcando, que estoy asurando, dice MI, o sea, marca de clase 1.52 menos la media, menos la media es 1.52 menos 1.69, el valor que corresponde es menos 0.17 para el siguiente intervalo. 1.57 menos 0.12, perdón, menos 1.69 es menos 0.12. Para el tercero, 1.62 menos 1.69 es o corresponde menos 0.07. Estos valores que están acá son esas diferencias, ¿sí? De la marca de clase con respecto al valor medio. Y ahí tenemos ese valor, acá, ¿sí? Ahora, la cuestión es que acá, lo voy a quitar, jóvenes, mejor porque lo voy a dejar hasta ahí. Sí, ahí, porque ya se me había movido de aquí. Bueno, ¿sí? Bueno, entonces al final tendríamos ese valor. Ya tenemos ese valor. Ahora, la fórmula dice que, miren, esta parte ya la hicimos. Ahora hay que elevar ese valor al cuadrado. Hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, tenemos este valor que está acá, elevado al cuadrado, punto 17 elevado al cuadrado, que sería ya esta parte de acá, de la fórmula, sería 0.0289, 0.12, o si ustedes quieren, menos 0.12 elevado al cuadrado, 0.0144. Y cada uno de estos valores que están acá elevados al cuadrado es lo que correspondería a esta columna. Una vez tenía esta columna, de acuerdo a la fórmula, ¿sí? Sería, esto ya lo llevamos, solo multiplicado por su frecuencia correspondiente, la frecuencia absoluta. Por eso dice frecuencia en I, frecuencia en su intervalo. Y entonces, para este caso sería 0.0289 por 12, ¿verdad? Que es la frecuencia. El valor que le corresponde es 0.3468. Para el siguiente sería 0.0144 multiplicado por 16, que sería su frecuencia. Y ese valor sería 0.2304. ¿Sí? Y cada uno de estos valores por eso. Sí, ¿alguien más tenía una duda dentro de ellos? Me acuerdo, ahí habían otras dos dudas, ¿no? Bueno, bien, entonces ya tenemos esto que está acá. ¿Y qué serían esos valores? Acá ya todos calculados, ¿verdad? Serían estos ya con esta tabla que tenemos acá. ¿Sí? Yo ya los tengo, ¿verdad? Porque primero, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, siempre lo hacemos con la sección B primero, ¿sí? Y entonces ya los tenemos calculados acá, y aparte de eso, por cuestiones de facilitar un poco la cuestión del asunto, ¿verdad? Acá. Entonces, tenemos acá esto, como la fórmula dice sumatoria, bueno, entonces sumar estos valores que están acá, sumados estos valores
dan 1.4662. ¿Sí? Este valor de 1.4662 es el numerador que tenemos acá en la fórmula, ¿verdad? Pero dice que el denominador es la sumatoria desde igual 1 hasta acá, ¿de qué? De FI menos 1. Y es que así lo expresa Daniel Wining, por eso yo siempre utilizo esa nomenclatura, ¿verdad? Y es lo que vamos a utilizar siempre para el cálculo de todo este tipo de medidas. Entonces, pero al final lo que quiere decir es que la sumatoria de todas las frecuencias, desde el primer intervalo hasta el último intervalo, ¿sí? Menos 1. El número de frecuencias, el total de la muestra que tenemos, a eso restarle 1 por los grados de libertad, que eso indicaba yo que los vamos a explicar un poquito más adelante, ¿sí? Pero en el caso de la varianza, hay que restarle 1 a ese valor de frecuencia que nosotros tenemos. ¿Y cuál sería ese valor de frecuencia para este caso? 190, pero la fórmula dice que hay que restarle 1, entonces el valor sería 189. Cuando lo que estamos calculando es una varianza muestral, hay que restarle 1, pero si lo que estamos obteniendo es una varianza poblacional, que se simboliza de esa manera, y no se olviden ustedes, siempre se los he dicho, que una cosa es calcular la muestra, una medida de muestra, que para ese caso se llama, a ver, ¿cómo se llaman, jóvenes, esas medidas obtenidas de una muestra? ¿Alguien que me pueda decir, nos pueda decir, cómo se llaman esas medidas obtenidas a partir de una muestra? ¿Jóvenes? ¿Un parámetro? Parámetro para la población. Y así, a eso iba. Para cuando nosotros estamos calculando acá, es un parámetro, ¿sí? Y cuando estamos calculando acá donde tengo esto, es un estadístico, ¿sí? Y fíjense ustedes que eso es importante porque el parámetro es el que generalmente no conocemos, y eso lo vamos a ver en estadística diferencial. El parámetro es el que casi no conocemos porque el parámetro es una medida. Sí, ahorita le doy la palabra a Pinto, solo que para que no se me olvide esto. El parámetro es una medida de toda la población. El estadístico es de una muestra. Pero, por ejemplo, ¿cómo haríamos para conocer, por ejemplo, cuál es la media de los niveles de glucosa de la población del departamento de San Marcos, donde la población supera el 1.000.000 de habitantes? ¿O quién nos da ese dato? No lo tiene nadie. Lo único que podemos hacer es hacer una inferencia estadística de eso, ¿verdad? Por eso los parámetros generalmente no los conocemos. Lo que hacemos es, o lo que podemos conocer, es el estadístico. Y de ahí partimos. Sí, Luis Felipe Pinto. Sí, ahorita que estaba mencionando lo de los parámetros, me entró la duda. ¿Hemos estado trabajando con parámetros o todavía no hemos entrado a eso? No, miren, pues, hasta el momento no porque le podría decir, ¿verdad? Miren, el parámetro es una medida calculada de una población. No necesariamente quiere decir que parámetro es como sinónimo o es una correspondencia de inferencia estadística. En este caso, acá, si esto que está acá, sí, no voy a marcar todo, perdón. Si esto que está acá, yo ya marqué ahí, corresponde a un grupo de datos obtenidos de una población, esto es una muestra, ¿sí? Y entonces, si esto es una muestra, entonces, si nos piden una varianza, esa es una varianza muestral. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que esto es una muestra. Sin embargo, acuérdense que el concepto de muestra y población es un concepto relativo.
Y es que es en función de los objetivos del estudio que ustedes tienen. Cuando lo que ustedes, por ejemplo, tienen es un conjunto de datos sacados de una población, de un grupo más grande, y a eso le van a hacer su estudio, a eso le van a hacer sus determinaciones, van a sacar conclusiones y toma de decisiones, por ejemplo, esa es una muestra. Sin embargo, esa muestra puede ser la población. Por eso el concepto es relativo, porque ustedes dicen, si esto que está acá es lo que a mí me interesa, solo con esos datos yo voy a trabajar y de ahí voy a sacar conclusiones y sobre eso voy a ver qué es lo que está sucediendo con esos datos y ese es mi objetivo de estudio. Eso se convierte en mi población. Por eso el concepto de población es relativo e inclusive un conjunto de 5 datos puede ser su población, ¿verdad? Porque supóngase ustedes que usted está haciendo un estudio, un trabajo, una investigación sobre un grupo de pacientes de los cuales ha visto que tienen alguna situación o algo que ustedes quieran averiguar con ellos o que está sucediendo con su salud y tienen deficiencia de tales y tales situaciones o hay una incidencia de enfermedad, pero son solo esos 5. Y sobre esos 5 usted va a concluir y va a sacar sus conclusiones y va a decir qué es lo que está sucediendo, cuáles son las situaciones y saca toda la información que pueda hacer y solo sobre los 5 concluye, ¿sí? Y toma sus decisiones sobre los 5. Esa es una población, ¿sí? Por eso la población es un concepto subjetivo, pero hasta el momento, lo que yo he dicho es que estamos trabajando con muestras, ¿sí? Y vamos cuando, digamos, obtengamos el parámetro, generalmente lo vamos a obtener cuando estemos ya en estadística inferencial, porque en estadística inferencial vamos a partir del estadístico para hacer una proyección hacia lo que está pasando con la población, ¿sí? No sé si alguien más, ¿alguna duda? Bueno, volviendo entonces al asunto de la varianza, acá, tenemos esto, que está acá, y, bueno, como es la sumatoria, ¿sí? Desde aquí yo puedo decir la fórmula media de sumatoria desde igual 1 hasta n de mi menos la media elevado al cuadrado por fi, dividido 190 menos 1. Como es una muestra, hay que restarla. Si fuera una población, no se resta. Y eso es lo que quería decirles también. Que si lo que están calculando acá es la varianza poblacional, no se resta. No se resta de 1. ¿Sí? Sería solo FI. Pero sin el menos 1. Eso hay que tomar en cuenta porque ya va a variar. Cambiaría. Imagínense ustedes dividir esto entre... No es lo mismo dividir 1.462 dividido entre 1.90 que entre 1.89, ya hay una variación. Al final, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tenemos con esto acá? Sí, solo estaba viendo algo ahí que apareció aquí, perdón, eso no. Acá, entonces, no, perdón. Ya, okay. Ya, al final, lo que tenemos acá es el valor, acá aquí. 320.90 es 1.69 es con la media y jóvenes, acá, este valor, acá, que para ese caso es 1.462 dividido 190. Si ustedes lo pueden obtener ahí, jóvenes, perdón, acá, no sé si yo lo tengo ubicado acá, pero creo que lo perdí dentro de todo esto, acá, creo que está acá, ¿no?
Si ustedes lo pueden sacar, jóvenes, pero está acá. Es que lo que pasa es que yo solo quería, no quería mostrarles esta parte todavía. Lo vamos a hacer así. ¿Sí? Ya, entonces, 1.462 dividido entre 189, el valor de varianza es 0.077. ¿Sí? Esa es la varianza. 0.077. Ese es el valor de varianza. Ahora, coeficiente de variación. ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes? Coeficiente, perdón, vamos con la desviación estándar. Desviación estándar, habíamos dicho que es por definición, la raíz cuadrada de la varianza. Y tanto en la serie simple como en datos agrupados, se calcula de la misma manera, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Lo mismo sucede con el rango, con la desviación estándar, sí, y con el coeficiente de variación. Lo que cambia, vuelvo a repetir, es solo la forma de calcular de la varianza para las dos formas de distribución de la variable. Bueno, entonces al final, si nosotros le sacamos perdón, joven, la raíz cuadrada a 0.077, que eso lo quiero ver, jóvenes, porque no sé por qué razón no lo tengo acá, pero sí, acá lo vamos a hacer acá. Solo voy a componer esto acá, ¿sí? Bueno, entonces si la varianza es igual acá, jóvenes, varianza es esta, acá, sí, y si le sacamos la raíz cuadrada, no lo voy a indicar, jóvenes. Yo me acuerdo que tenía una diapositiva con ya indicada esta, pero solo lo voy a poner así, ¿sí? Y por favor, si le sacamos la raíz cuadrada a 0.077, eso corresponde a la desviación estándar. O sea, si ahorita le doy la palabra y la raíz cuadrada de 0.0077, eso es igual a 0.09. Yo la aproximé a 2 decimales. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? Sí, mire, disculpe, ¿de dónde dijo que salía el número 189? 189. Acá. De FI menos 1. Porque acuérdense usted que la fórmula, perdón, es que tengo aquí algo, moví. Fíjense que lo que sucede es que ya les trasladé las diapositivas y las tuve que cortar. Entonces, partir en 2. Esa fue la situación. Y entonces, ahí ya se me movió un poquito el asunto, pero solo les voy a mostrar acá. Acá. Fórmula. La fórmula de la varianza es esta. ¿De dónde saqué el 189? Decía que cuando la varianza es muestral, ¿sí? A FI, ¿verdad? Que es la sumatoria de todas las frecuencias, hay que restarle 1 por los grados de libertad. Y les decía, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, a qué se refieren los grados de libertad. Pero cuando es una muestra, hay que restarle 1, ¿sí? A la frecuencia. Por esta situación, dice, que es dividido dentro de, o sea, toda esta parte dividido dentro de FI menos 1. Y FI menos 1 es 190 menos 1, 189. ¿Sí? Por eso nos da esa parte. Ahora yo, acá, sí a la
a la, sí, a la varianza le sacamos la raíz cuadrada, ¿sí? Nos da la desviación estándar. Y entonces eso es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Sacarle a 0.0777 la raíz cuadrada es 0.09. Sí, es lo que solo tengo indicado acá, con la fórmula, ¿verdad? O con la forma, como se calcula. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y lo mismo sucedería acá con esto, si la varianza que tenemos es muestral. ¿Cuál es la desviación estándar para esto? La raíz cuadrada de esto. ¿Sí? Y se denotaría o se simboliza con este símbolo nada más, sin elevarlo al cuadrado, ¿sí? Sin esta parte de acá. Sería la desviación estándar. Para este caso, entonces, para este caso, la desviación estándar, si a esto le sacamos la raíz cuadrada, ¿sí? No, pero aquí solo voy a hacer algo, jóvenes, acá. Solo si ustedes gustan, verifiquen, jóvenes, si está bien. Si está bien. Acá. Por favor. Mire, Inge, y ahí en la varianza, bueno, a mí acá haciendo la solución me da 0.0077, ¿no se aproxima? Bueno, ahorita que puso el otro 7, tal vez ya no. Sí, 0.77. Sí, digamos que en el caso ese, yo lo dejé como con dos decimales, ¿sí? Con 2 decimales. Pero acá, perdón. Sí, es que eso es lo que quería hacer, ¿sí? Eso es lo que quería hacer, es que no sé por qué Acá, la raíz cuadrada de 1.4660, yo lo dejé con 4 decimales acá en el caso de la varianza, pero ya cuando obtuve la desviación estándar, yo la aproximé a 2 decimales. Por eso es que tengo 0.01. Pero aquí en este caso, creo que está bien, ¿verdad? Porque es 1.462 dividido 189 es 1.0077. Ahí está bien, ¿verdad? Ronnie, pregunta. Sí, ingeniero, tengo duda con la fórmula de la varianza. Ajá. Porque nos dio usted una diferente a la que nos está mostrando ahora, pero no sé si es porque la otra sea muestral y esta no sé si es diferente, o podríamos usar las dos. ¿Cómo así? ¿Cuál? ¿Cómo? La fórmula, La fórmula. sí, de varianza. Esta. Esa es Ajá. diferente a la que nos dio la clase anterior. Esta trae más Ah, sí. ya la copié, pero Ajá, es que lo que sucede es que mire, pues sí cambia. Cambia. ¿Por qué? Porque esta es datos agrupados. Y eso es lo que yo les digo a ustedes. Eso es lo que les digo. Mire, pues. Y si ustedes se dan cuenta, jóvenes, eso es lo que yo siempre les he dicho, ¿verdad? Miren, cuando nosotros calculamos cuando calculamos medidas de tendencia central, tenemos moda, mediana y media. La media, cada una de ellas las podemos calcular para una serie simple, una distribución simple de frecuencias y datos agrupados. Ahí ya tenemos varias formas de calcular solo con la serie simple. Con la distribución simple de frecuencias cambia un poco, ¿ya? Entonces, como quien dice ya, la fórmula para la serie simple es un poquito diferente para la distribución simple de frecuencias. Y para datos agrupados ya cambia un poco, porque acá en la serie simple decimos, mire, ahorita no la estoy viendo, pero la serie simple se calcula como la sumatoria, mire,
si es una muestra sumatoria, ahorita de aquí la vamos a ver y ahí vamos a notar la diferencia. Solo voy a indicarlo con el cursor. Si es una varianza para una serie simple, ¿sí? O una... para datos ordenados, ¿verdad? Solo acá sería varianza es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n. Acá, mire, hasta n. Ahí va la primera diferencia. Hasta n. ¿De qué? No es la marca de clase. Es el valor de la variable que se tiene ahí, que es xi menos la media elevado al cuadrado. Y esto ya no va. La frecuencia ya no va. Esa es una diferencia. Y luego, dividido entre ¿qué? N menos 1. Esa es la fórmula que usted está viendo, ¿verdad? Yo no la estoy sacando por cuestión de que tengo que sacar la presentación. ¿Sí? Sí, ya las tengo copiadas, gracias. Esa era mi duda. Sí, va a variar un poquito. Y ahí hay que tener un poquito de cuidado porque si, por ejemplo, hablando así, en el examen se le presenta una situación como esta, ¿sí? Usted tendría que usar esto. Pero, ¿sí? Pero, si utiliza la otra fórmula, no va a estar bien. Primero se va a confundir porque igual cuál será xi menos la media y va a ser complicado. ¿Sí? No va a poder identificar. Eso es lo que hay que tener cuidado. Sí, Luis Felipe. Dije, disculpe, para el examen ya nos va a dar así como que la tablita medio hecha o la vamos a tener que hacer nosotros. Digo, para saber con qué prepararnos. Sí, no les doy la tabla, jóvenes. O sea, yo lo que les doy es un rayado, a veces, pero en el rayado no va esta parte, ¿sí? No les indico esto que estoy marcando acá con rojo. ¿Sí, jóvenes? Por eso les estoy explicando, ¿verdad? Cómo la podemos obtener y a partir de la fórmula. Y fíjense ustedes que hay otras, más adelante hay que ver que también necesitamos otras tablas que vamos a tener que ver cómo las estructuramos y por eso yo les doy como una receta a esta situación, cómo podemos estructurar nuestra tabla. No nos preocupemos, porque miremos acá que esto, la fórmula nos indica, y ustedes lo van a ver aquí en cualquier parte y van a ver una fórmula determinada, y bueno, entonces, ¿cómo estructuro yo un cuadro? Pero aquí, lo primero es esto, necesito la marca de clase. Después de la marca de clase hay que restarle la media, entonces una columna con la marca de clase menos la diferencia de la media. Bueno, pero después hay que elevarlo al cuadrado, entonces hago otra columna con eso de la marca de clase menos la media elevado al cuadrado, y luego otra columna con la marca de clase menos la media elevado al cuadrado, multiplicado por FI. La fórmula no lo dice. Y luego, miren, la sumatoria dice desde igual 1 hasta acá, súmelas. Por eso es que y me gusta bastante a mí esta estructura, que es la que utiliza Daniel Weinert, ¿sí? Porque a veces alguien dice, bueno, pues si al final es la sumatoria de esto, es que aquí dice esto, mire, sume el primer intervalo hasta el último intervalo. ¿De qué? De todo esto. Súmelo. Ahí dice sumatoria. De la fórmula, así como la expresa Daniel Weinert, es excelente. Entonces nos dice bien cómo, qué es lo que tenemos que hacer, no nos perdemos. En el examen, vuelvo a indicar, no les doy, no damos esto, ¿verdad? ¿Sí? Lo que damos generalmente es esto. Y si es necesario, damos un cuadro como este, así, perdón, acá, así, para ayudar un poco, ¿verdad? En el rayado, pero de ahí que eso es lo que ustedes tendrían que ver y determinar. Bien, si no hay otra situación, estábamos viendo con esta situación, ¿verdad? Aquí, perdón. Esto es lo que, bueno, acá lo voy a dejar así. Luego, como tenemos ahí la varianza, entonces la raíz cuadrada, habíamos indicado ahí que estaba bien, ¿verdad? El 0.077 que le dejé con 4 decimales, le sacamos la raíz cuadrada, la varianza es 0.009. Yo lo aproximé a 2 decimales.
¿verdad? 2 a 2 decimales. Y 2 decimales está bien, en ese caso. Luego, ¿qué tendríamos que calcular? Coeficiente de variación, que sería la cuarta medida de dispersión. Fíjense ustedes que cuando nosotros tenemos una desviación estándar, si nosotros tenemos el valor de varianza, no nos da mucha idea de cuál es la variabilidad o la variación que está sucediendo entre los datos, porque primero está elevado al cuadrado, y con estos datos que son pequeños, no podemos identificar ahí. Bueno, pero entonces decimos, saquemos la desviación estándar. La desviación estándar ya es una medida de dispersión con sus medidas en sus medidas originales, porque no está elevada al cuadrado, ¿sí? En un ejemplo que vimos de edades jóvenes, ustedes pueden ver ahí en las edades, en la serie simple, que vemos, por ejemplo, cuando está elevado, cuando es la varianza, una varianza de 419 de años para los datos que tenemos ahí de 10, 20, 30, 40, 50 años, eso no lo entendemos, pero si le sacamos la raíz cuadrada, que es la desviación estándar, ahí sí, y yo me acuerdo que el valor era como 19 punto algo años, y ahí ya se entiende cuánta variación hay, 19 años en esos datos, es bastante, ¿se acuerdan ustedes? Y luego decíamos, pero si lo queremos comprender un poquito mejor, entonces mejor referenciémoslo en función de un 100%, que es lo que se tendría que hacer cuando se obtiene el coeficiente de variación, porque ahí lo estamos haciendo en función de un 100%. ¿Cómo sacamos el coeficiente de variación? Como última medida de dispersión para datos agrupados. Y es lo mismo, vuelvo a repetir, en una distribución, en una serie simple, que en cualquier situación que en datos agrupados. Sí, eso ya nos ayuda bastante, ¿verdad? Porque si nos piden un coeficiente de variación y nos están presentando una serie simple, bueno, coeficiente de variación es igual, al igual que datos agrupados, a la desviación estándar dividida dentro de la media por 100. La desviación estándar es 0.09. Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, perdón. Acá, sigo con esto. Entonces, ¿qué tendríamos? 0.09, ¿sí? Que sería este valor de desviación estándar dividido la media. ¿Y cuánto es la media? 1.69 multiplicado por 100, ¿sí? No sé por qué, yo creo que a la hora de cortar la, la diapositiva, yo creo que quité un par de diapositivas ahí, jóvenes. Por eso es que no me aparece acá en esta parte. Vamos a ver, solo quiero ver, sí, definitivamente. Por acá creo que lo tenía, a ver, no. Acá, solo quiero regresar, perdón. Bueno. De todos modos, yo a estas diapositivas ya se las mandé. Yo creo que ya, en lugar de ayudarme acá, ya quité varias, pero coeficiente de variación. Pongámoslo jóvenes, perdón. Sí, la verdad ya lo tenía yo acá. No sé qué sucedió y no quiero sacar otra diapositiva porque a veces se me complica un poquito el asunto, pero solo indiquémoslo, ¿verdad? Aquí, acá, vamos a ver. Coeficiente de variación. Bueno, vamos a ver. Sería, para este caso, bueno, lo voy a hacer aquí, jóvenes, así, solo lo voy a poner acá, así muy, bueno, aquí, coeficiente de variación es igual a 0.009, entonces ese era el valor, ustedes me ayudan acá, que es
0.09, muy bien. Acá, 9, ¿sí? Dividido 1.69, lo voy a poner así rápidamente, multiplicado por 100. ¿Sí? ¿Cuánto da eso, jóvenes? 0.09 dividido 1.69 es igual a esto por 100 y esto es igual a 5.32. Entonces, esto es igual, coeficiente de variación es igual a 5.32. Aquí tenemos coeficiente de variación. ¿Qué hacer? Sí, ok. Muy bien. ¿Alguna coeficiente de variación de acuerdo a esto? Desviación estándar, ¿sí? Que es 0.09 dividido la media, que es 1.69 multiplicada por 100. Al final el valor es 5.32%. ¿Sí? O sea, el coeficiente de variación es muy bajo. O sea, es muy bajo. Que eso significa que está bien, pues, ¿verdad? Porque no hay mucha variabilidad entre los datos son bastante homogéneos, eso quiere decir, y eso es lo que yo les indicaba a ustedes hace ratos, cuando nosotros tenemos una varianza, a veces no por otra cosa, sino por cómo están los datos, están elevados al cuadrado, no visualizamos qué es lo que está sucediendo. Si le sacamos la desviación estándar, ya vemos un poco más qué es lo que está pasando, pero con el coeficiente de variación ya lo relacionamos con 100, 5.32 de 100. Vemos que el valor es bajo, ¿sí? El valor es bajo. Si tuviéramos un coeficiente de variación del 55%, 60%, diría, es que los datos son bastante heterogéneos, ¿verdad? Hay mucha variabilidad dentro de los datos en ese grupo en esa distribución de los datos que nosotros tenemos. No sé si hay alguna duda con esto, jóvenes. ¿No? Bueno. Entonces voy a hacer algo, jóvenes, con esto. Aquí concluimos esta parte, ¿sí? Y voy acá a cerrar esto acá.